lunes televidentes, un nuevo proyecto de reforma tributaria fue remitido a la Asamblea por parte del Ejecutivo, a través del cual se aspira a recaudar para el fisco alrededor de 500 millones de dólares. Además, se habla de importantes incentivos para el agroecuatoriano. Para analizar este y otros temas inherentes a su cartera de Estado, nos acompaña esta mañana el señor Ministro de Agricultura, ingeniero Javier Lazo, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Ministro, qué gusto tenerlo con nosotros. Enhorabuena. Muchas gracias, muy buenos días. Ministro, en su cadena nacional, el presidente de la República anunció que la nueva reforma que sustituirá a la de Ley de Crecimiento Económico trae importantes incentivos para los sectores productivos y de manera muy particular para el agro. ¿A qué tipo de incentivos se refiere específicamente y a quiénes va dirigido? Bueno, nuevamente muy buenos días. Efectivamente hay dos ámbitos, yo creo, en el marco general. Uno es la simplificación tributaria y el otro es la formalización. En el caso de muchos pequeños productores, pequeños y medianos productores, todavía contamos con la gran necesidad de formalización. La formalización que nos lleve a combatir, por ejemplo, articuladamente el contrabando. Y esto va de la mano también con el censo agropecuario, que hace 20 años no se hace. Territorialmente lo vamos a cubrir y vamos a terminarlo el próximo año, y eso arrojará una cédula del agricultor. Entonces, qué importante poder el día de mañana tener una facturación con RICE que no representa una carga tributaria para un pequeño productor, pero sí le permite imprimir en su factura una coordenada geográfica. Esa coordenada geográfica, al momento de hacer un operativo, nos permite poder ser más efectivos, nos permite fomentar más las áreas, visibilizar mejor, mucho mejor al productor para poderlo servir a través de los programas y proyectos del gobierno nacional. Ok, una cosa entonces es la simplificación tributaria. Que nos lleva también a la estimulación de la formalización. Perfecto. Que es muy importante. Claro. También para poder promover el anclaje con la empresa privada, con el sector agroindustrial, con la agroexportación, la focalización de los subsidios. Si hubiéramos hecho la tarea hace unos años atrás, hubiéramos tenido, como así lo vamos a hacer el próximo año, que al momento de terminar el censo agropecuario, poder imprimir una cédula del agricultor. Entonces, imagínense qué fácil hubiese sido la focalización del subsidio para los pequeños productores. Ministro, en octubre esta paralización afectó gravemente a el Ecuador entero, y dentro de ese contexto a empresas agroindustriales muy importantes. Entiendo que también se ha previsto un tipo de ayuda especial en cuanto a reducción de impuestos para aquellas que fueron más golpeadas. Exactamente, eso es un poco ponerse solidariamente en este acompañamiento que tenemos. Es la reducción del 10% del impuesto a la renta. Para el 2020. También, sí, también directamente la eliminación del impuesto anticipado de renta beneficia también al sector, y en el caso del impuesto único agropecuario, no solo que hace una simplificación tributaria, sino que ajusta el pago del impuesto de la renta con el ciclo biológico del cultivo. Imagínense un cultivo que hay que pagar el impuesto anticipado de renta, pero todavía no cosecha. Ahora, entonces, esas cosas sí son realmente una ayuda para el productor. Ahora, sería bueno clarificar un poco, porque yo primero me permití hablar de los incentivos a efectos de que usted pueda aclararme el panorama, y probablemente para muchos de los pequeños, medianos y también grandes agricultores que tiene el país. Se habla de incentivos de reducir el impuesto a la renta en un 10% a aquellos que se vieron golpeados por las protestas, pero también se habla, como usted bien lo señala, de un impuesto único al sector agropecuario. ¿De qué tipo de impuestos estamos hablando? ¿A qué sector va dirigido? O sea, por un lado se habla de incentivos, pero por otro lado se habla de un impuesto. Bueno, es que usted sabe que en el caso del banano hay un impuesto único que se lo paga de acuerdo al ciclo de producción. Y el ciclo de producción es semanal, entonces en el momento que se hace la transacción semanal, ya el exportador hace una retención y luego pues tiene que pagarlo al servicio de rentas internas. ¿De cuánto estamos hablando en ese impuesto único? En el impuesto único bananero también hubo un beneficio, tanto para productores como para exportadores. Ahí eliminamos la doble tributación, el concepto de doble tributación que había sido, digamos, una solicitud del sector, pero también y adicionalmente hay un beneficio para el productor, y ahí son las cosas donde hay motivación. Nosotros somos un país que necesita avanzar en las buenas prácticas agropecuarias. Agrocalidad está emitiendo un certificado gratuito de buenas prácticas agropecuarias que está homologado y estandarizado con las normas internacionales. En el caso específico de Global Gap, inclusive tenemos hasta un convenio con ellos, y eso beneficia a que, por ejemplo,
cuando tienes el certificado puedas reducir la carga tributaria también en el caso bananero. Y en el caso del impuesto único agropecuario es un poco acogerse al mismo sistema de bananeros y de acuerdo y de paso es opcional, que eso es lo importante. O sea, si estás cómodo con lo que tienes lo puedes acoger o no. Para los pequeños productores sí hay una necesidad de fomento, de formalización para poderlos visualizar mejor y enfrentar una serie de problemas de ordenamiento para el sector agropecuario. Hablando de problemas, ministro, ¿cómo marcha el tema de la campaña, del control para evitar e impedir la amenaza del Fusarium raza 4? Entiendo que se ha extendido el tema de controles y fumigaciones o limpiezas en los peajes del país. Sí, bueno, esto primero es una lucha que no va a detenerse, Bien. no es que es en un momento sí y en otro momento no. Es permanente. Es permanente y es un trabajo donde cada vez los protagonistas municipales son los productores. Si bien es cierto, hay alternativas internacionales de sustitución de variedades que aparentemente son tolerantes o resistentes a la enfermedad, pero todavía eso hay que investigarlo y hay que validarlo. Felizmente, pues hay investigación que está desarrollándose, pero el mejor negocio para el Ecuador es mantenerse excluido de esta enfermedad. Así lo estamos haciendo. Trabajos ya muy finos, muy puntuales, que por ejemplo, cómo vamos a hacer con una servidumbre de paso en una finca donde hay un tránsito libre de motos, de vehículos, de camiones, y que tienen que arreglarse junto con los GAT municipales. Son ese tipo de cosas que nos faltan ir puliendo con los gobiernos seccionales. Con los gobiernos provinciales estamos trabajando de la mano para que se hagan puntos, lo que llamamos los checkpoints o rodiluvios, donde hacemos controles y hacemos desinfección de las áreas. Nosotros actualizamos los mapas de vulnerabilidad, los mapas de susceptibilidad. ¿Y qué dicen esas actualizaciones recientes? ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo? No solo para los problemas de cambio climático, sino para estos tipos de problemas fito y zoosanitarios. Entonces, cuando hay una mayor concentración de productores, por ejemplo, la zona Guabo Pasaje, la zona acá Milagro, Naranjito, bien, Simón Bolívar, son zonas donde la distribución de la tierra es diferente, está un poquito más atomizada, y en ese sentido los controles deben hacerse con mayor prolijidad, más cuidado. Sí, mucho más finos en ese sentido. Y ahí es muy importante hacer que esto sea algo sostenido. Para eso también la búsqueda de recursos que permitan trabajar con el sector privado de forma permanente es importante. Ministro, otro tema que también queremos abordar es el hecho de que este sábado se va a realizar una feria muy importante en Guayaquil denominada De la Mata a la Mesa. Cuéntenos de qué se trata, cuál es el objetivo, a quién va dirigida. Primero, ¿va a ir a comprar usted? Por supuesto. Ya, bueno, uno siempre busca los mejores precios. Desde las 8 de la mañana, 8:30, le espero para... ¿Dónde va a ser la feria? En la explanada del estadio Modelo, del estadio Alberto Spencer. Es importante que esto sepan los consumidores, también los agricultores, que esto es un requerimiento del señor presidente de la República para que haya una conexión más directa entre el consumidor y entre el productor. Tenemos 133 ferias en todo el país, hay un repotenciamiento de las ferias y hay una activación de ferias en diferentes ciudades. Mañana ocurre la cuarta activación, la hemos venido haciendo todos los fines de semana, pero en todo el país hay un sinnúmero de ferias que ocurren no solo un día, sino varios días a la semana. La necesidad de conocer el rostro social del productor, de valorar el esfuerzo y también beneficiarse positivamente ambos bolsillos, el del consumidor y el del productor, con productos frescos, sabiendo, inclusive hay productos agropecuarios que estoy seguro que los consumidores no lo han probado. ¿Va a haber algún tipo de regulación o control de precios, ministro, de los productos de la canasta básica, productos de primera necesidad? Le pregunto esto porque, sin duda, la intermediación, como todos sabemos, es la que al final de cuentas termina encareciendo el costo de ciertos productos. Así es, y esa es la gran necesidad de poder acercar y acortar la cadena. Por eso también los centros de acopio que estamos inaugurando en todo el país también permiten no solo fortalecer la asociatividad, no solo mejorar y planificar la producción, no solo incorporar conceptos de inocuidad alimentaria, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, sino la posibilidad de acercarnos directamente al mercado. Y eso es lo que necesitamos porque este es un país de pequeños y medianos productores en más del 80%. Ministro, concluyo haciéndole una acotación. En el pasado
en algún momento estuvieron en boga las denominadas ferias libres. ¿Es un poco tal vez esto mejorado? ¿Es en la misma línea? Porque no sé qué pasó en aquel entonces. Empezaron con mucho entusiasmo, pero luego desaparecieron. Lo importante es que esto tenga una estrategia sostenida y que se convierta también en parte de una política pública de una comercialización directa. Si por más que abramos espacios de comercialización, si no va de la mano con el fortalecimiento asociativo, con los espacios permanentes, con la debida atracción comercial también. Aquí los productores tenemos que también evolucionar a saber vender directamente. ¿Y por qué no el día de mañana desde un centro de acopio tener un camión con termoquín, con cámaras refrigeradas que nos permitan no solo ir a una feria, sino directamente a los supermercados y establecer un mecanismo de comercialización más directa? Sí tengo que decirlo, nosotros desde que nos dolarizamos, de cierta forma nos volvimos en un país caro para producir y caro para comer. Entonces hay un espacio importante para los productores que puedan comercializar directamente. Ministro, el tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle su gentil presencia. Muchas gracias. Siempre se nos quedan temas en el tintero, pero habrá oportunidad de volver a contar con su presencia. Lo esperamos. Muchas gracias. Amigos televidentes, hemos escuchado la intervención del señor ministro de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Javier Lazo, quien ha dejado la invitación planteada para esta feria de la mata a la mesa, que se va a desarrollar el día de mañana en la explanada del Estadio Modelo. Así es. Bueno, así que Alberto Spencer es ahora, anteriormente el Estadio Modelo. Bueno, pues así que no pueden perdérsela a partir de las 8 de la mañana para que encuentre productos a buenos precios y vea directamente con el productor. Ahí no va a haber intermediación, así que los productos seguramente van a ser más económicos. Una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.